Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, comprender que la conciencia es el conocimiento que se posee sobre uno mismo y el mundo que nos rodea. Pero antes, un breve repaso de la clase anterior que llevó por título ¿Qué es la mente? Vamos a, a definir lo que es la mente. La mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano donde se desarrollan estos procesos. La mente también es sinónimo de pensamiento. Por ejemplo, ah, yo tenía en mi mente eh, siempre puesto un proyecto. Por lo tanto, la palabra mente como tal proviene, ¿cierto?, del latín eh, eh, mentis, que hace referencia a una dimensión, a un fenómeno complejo que se asocia al pensamiento. Bueno, básicamente ese fue el repaso de la clase anterior. A continuación vamos a dar inicio a la clase de hoy que lleva por título ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Etimológicamente proviene del latín conscientia, que significa saber. Es lo que uno sabe. Conciencia entonces significa con conocimiento. Es el saber de uno mismo, inmediatamente. Saber o conocer del mundo, de mi propio conocimiento que yo tengo del mundo y de nosotros mismos, de quien me rodea. Es algo así como eh, el conocimiento que suma todas las ideas de, que están en mi propio conocimiento de manera simultánea y están presentes en mi actuar mental. Entonces el término de conciencia guarda relación con el término, ¿cierto? Mente también, porque podemos afirmar que todo acto consciente es un acto de la mente. Bien, pero así como también hablamos de la conciencia, a la inversa, no todo acto de la mente es consciente. Parece que también hay actos o procesos mentales que son inconscientes. Es decir, ocurren en la mente del individuo, pero éste no se da cuenta, qué es lo que significa ser consciente en ese momento. Por lo tanto, cuando hablamos de la conciencia, que es lo que a mí me permite tener claridad de mi presente, del conocimiento de mi propio conocimiento de lo que me rodea, del mundo, eh, eh, saber de que mi presencia eh, es entendida por el saber, por el conocer que yo tengo de lo que me rodea y, y que por supuesto que está presente en mi actuar, en mi proceder mental. Bien, y ahora, como lo señalamos, la inconsciencia, lamentablemente en el hombre, perdón, a la inversa, no siempre todo es un acto consciente. ¿Ya? Es decir, el acto consciente es que yo tengo presente, yo sé, yo conozco, sé del mundo, sé sobre mí mismo, tengo claro cuál es mi inmediatez, yo tengo conocimiento del mundo que me rodea. Saber, ¿cierto?, que mi propio conocimiento del mundo también es el conocimiento de los otros. Por lo tanto, ese es el acto consciente. Ahora, para hablar de lo que es inconsciente, eso también ocurre en la mente del individuo, pero la inconsciencia es cuando yo no me doy cuenta de lo que significa ser consciente. ¿De acuerdo? Es decir, inconscientemente manejando, eh, crucé, me salté el rojo, me salté el semáforo que estaba en rojo. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, un proceso mental que tiene que ver con la inconsciencia, es algo que ocurre también en la mente del individuo, pero donde yo no me doy cuenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa ahí ser consciente? No se aplica.
¿de acuerdo? Porque la inconsciencia también ocurre en la mente del individuo. Y siendo, ¿cierto?, una acción que se realiza en un instante donde yo no me doy cuenta, es porque realmente eh, no es siempre verdad que todo acto de la mente es consciente, sino que también es inconsciente. ¿Ya? Bueno, a la hora de utilizar también el término de la conciencia, existen algunas controversias o discrepancias, ¿ya? Porque algunos hablan de la conciencia como, ¿cierto?, referida dentro de la psiquiatría, eh, frente, ¿cierto?, dentro del ámbito, ¿cierto?, de la neurología. Bien, entonces también vamos a ver, vamos a hablar de esto, porque hay discrepancia también entre los saberes, porque la filosofía, la psicología también habla de respecto de lo consciente y lo inconsciente dentro del ámbito de la neurología, ¿verdad? Eh, la neurología, que es clínica, es médica, utiliza la conciencia como un sinónimo de estado de vigilia. ¿Cuándo? Ahora. Ahora, cuando usted ahora me está escuchando, para la psicología, usted está en un estado de vigilia, es decir, está consciente, usted tiene conciencia de que está escuchando esta clase, está presente, ¿de acuerdo? Eso, por supuesto, que en el ámbito de la psicología, vamos a ver un poquito más allá, más adelante, qué nos prepara, qué nos tiene preparada la filosofía para responder esta interrogante, ¿ya? Bueno, conseguir una definición rigurosa para cada una de las interrogantes que se plantea la filosofía eh, eh, para, sí, cierto, entender todo este enigma que rodea al hombre del saber y del conocimiento, de verdad que se nos torna difícil, ¿ya? Ahora, al hablar de conciencia como sinónimo de mente, de la mente, con todas las variantes que ella conlleva, ¿cierto? Y eh, tiene cierto que también la conciencia eh, em, sí tiene una vinculación, ¿verdad?, con la mente, ya como fue la clase anterior. Entonces, a continuación vamos a ver cómo podemos hablar de conciencia acá también como sinónimo de la mente. Bien, entonces avanzando con la clase. Bueno, la conciencia, que es la que vamos a continuar, ¿cierto?, tratando lo que es la conciencia, pero sin embargo ahora vamos a abordar a la conciencia como la conciencia de la filosofía, ¿ya? Bueno, como ya lo hemos señalado, es muy complejo, ¿cierto?, poder definir, no nos dice mucho, no nos da muchas pistas, ¿verdad? La filosofía, perdón, son muchas las definiciones que se le puede dar a la conciencia y hasta ahora estamos viendo de que la conciencia se está vinculando, ¿cierto?, con la mente. Además, ¿cierto?, hemos dicho hasta el momento de que la conciencia es todo lo que yo, el conocimiento que yo tengo de lo que me rodea, del mundo concreto, de lo que yo observo, de mi día a día, mi saber, son mis conocimientos. Por lo tanto, yo tengo conciencia de que tengo conocimiento y las cosas las realizo con conciencia, pero al mismo tiempo dijimos de que lo consciente no siempre es consciente, también existe el hombre, también es un proceso mental que, que lo realiza, ¿cierto? En un acto inconsciente. Bien, entonces hasta el momento, ¿cierto? Hemos definido, ¿cierto?, la conciencia como, también como su opuesto, la inconsciencia, y también a la conciencia como, ¿cierto?, como también como sinónimo de mente, de la mente, ¿ya? Así también como la psicología, que también, ¿cierto?, a la conciencia también dentro del área de la neurología, también la va a abordar. Bien, entonces, bueno, también para la filosofía hay algunas pistas, sin embargo, ¿cierto?, de definir a la conciencia, la filosofía la va a realizar tomando en cuenta algunos sentidos, especialmente definiendo, ¿cierto?, la filosofía desde el sentido de la moral, ¿ya?
Bueno, en este sentido de la moral se usa cada vez con menos frecuencia, pero cuando así se hace, decimos cosas como, por ejemplo, cuando nos remuerde la conciencia o yo actúo siguiendo la voz de la conciencia. Por lo tanto, en ese sentido hace referencia a una especie de, de- 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 de que la conciencia resulta ser como alguien que me vigila, ¿ya? Es decir, para la filosofía, eh, todas las cosas o los actos humanos, o como este es un proceso mental, eh, la conciencia es un proceso mental, estamos constantemente enterándonos y teniendo conocimiento de lo que me rodea. Es muy común que a veces uno dice, a mí me remuerde la conciencia realizar este acto, me remuerde la conciencia dejar afuera de este trabajo escrito a mi compañero, a este compañero que es flojo, no trabaja, pero realmente me da lata, me da pena, me remuerde la conciencia. Por lo tanto, para la filosofía, la conciencia tiene que ver, ¿cierto?, con una especie de vigilante, ¿ya? O algo así como una suerte de policía que va a vigilar mis actos morales, ¿ya? E intenta, aunque no lo consiga, hacer que actuemos de acuerdo a ciertas conductas, normas morales, emociones, sentimientos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cierto? Desde el ámbito de lo moral, ¿verdad? La filosofía nos da, ¿cierto?, estas pistas, ¿verdad? La filosofía, ¿cierto?, se refiere a la conciencia, ¿cierto? Al igual como la hemos definido, la conciencia es la que absorbe, la que está realmente, como valga la redundancia, consciente de lo que yo sé, son todos mis saberes, todos son mis conocimientos que yo tengo del medio, de lo que me rodea. Por lo tanto, es un acto totalmente mental, ¿ya? Neurológico, ¿ya? Por eso aquí también hablamos de la psicología, ¿verdad? Pero es un proceso mental, ¿ya? Entonces, claro que la conciencia la tenemos que vincular con la mente, ¿de acuerdo? Porque constantemente nosotros estamos utilizando la conciencia, pues jóvenes. Actuamos en conciencia, aquí di un ejemplo, esto del remordimiento que a veces la conciencia nos da frente a algunas situaciones que son realmente domésticas y se pueden solucionar, y ahí a veces lo dicta el corazón, la emoción, entonces son decisiones que usted va tomando, ¿cierto? Y que sin embargo para la filosofía, la conciencia en ese sentido se vendría a ser como una especie de vigilante o de un policía que vigila mi acto moral e intentan que, intenta hacer de que yo actúe de acuerdo a ciertas normas o reglas que son reconocidas, reglas morales, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de que tenemos que también tomar decisiones y actuar en conciencia, ¿ya? Hacer lo que nuestra conciencia nos dicte, y es ahí donde está actuando la moral, donde mi conciencia me dice que la decisión que yo estoy tomando es buena o es mala. Entonces, en ese sentido se usa a menudo la expresión de la conciencia moral. Por eso, ¿cierto? La conciencia para la filosofía tiene como un sentido, es el sentido moral o el sentido, la conciencia o sentido moral, eh, va a ser, ¿cierto?, referencia a esta especie de conocimiento que yo tengo de lo bueno y lo malo que venimos hablando, ¿cierto?, hace harto rato. Por lo tanto, la conciencia o el sentido moral es esa voz interior, po, esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras decisiones. Por eso la conciencia, ¿verdad?, también está vinculada, ¿cierto?, a esto del angelito que me dice y que sale de mi conciencia, ¿cierto?, el ángel bueno y el ángel malo. Y es cierto que en el fondo, ¿cierto?, el conocimiento interno que yo tengo de realmente de lo que yo estoy realizando, de la decisión que yo voy a tomar, ¿ya? Teniendo en cuenta de que de manera interna, según mi conocimiento, yo separo lo que es lo bueno y lo malo, yo tengo claro, ¿ya? Pero ¿cómo debo actuar? Debo hacer uso de lo que dicta mi conciencia, debo actuar en conciencia. Esa es la conciencia, ¿cierto?, moral para, ¿cierto?, la filosofía. Bien, bueno, jóvenes,
vamos a concluir la clase, ¿cierto? Señalando para qué nos sirve la conciencia, ¿cierto? Pensando en que ya le pusimos otro apellido, la conciencia moral, ¿cierto? Va a ser una parte fundamental en la vida de una persona, ya que permite comprender también qué clase de persona soy. Por lo tanto, la conciencia moral tiene un punto de vista, como lo dijimos, interno, ya que depende de aquella decisión de lo bueno, ¿cierto? Y de lo malo. Bien, entonces así cuando yo elijo con base, ¿cierto? Y tomo el camino o acción a seguir. Por lo tanto, esa elección se basa también en que yo tengo conocimiento de que cada acción tiene una consecuencia y como tal, ¿cierto? Yo como ser humano soy responsable. Bueno, jóvenes, esto es un tema que da para mucho. Hoy día, ¿cierto? Hablamos de la importancia de la conciencia, de lo que es, ¿cierto? La conciencia para distintas áreas del conocimiento, para la psicología también mencionamos algo y también para la filosofía. Bien, ¿qué es lo que dijimos, cierto? ¿Qué es lo que aprendimos de hoy? Que la conciencia, cierto, etimológicamente proviene del latín conscientia, que significa saber, es lo que yo sé. Por lo tanto, conciencia significa conocimientos, el saber que yo tengo de mí mismo, ¿ya? Es saber y conocer del mundo y tener conciencia y tomar, cierto, la mejor decisión. Puedo tomar decisiones, ¿verdad? Pensando en que también tengo actos conscientes y también tengo y realizo actos inconscientes. Por lo tanto, ¿cierto? La conciencia moral a mí me va a determinar realmente si la decisión que estoy tomando, ¿verdad? Va de acuerdo a los cánones morales. Bien, jóvenes, estamos ya dándole fin a la clase y les recuerdo que ante cada sesión tenemos un par de preguntas que debemos responder. La primera dice, ¿qué es la conciencia según la filosofía y cómo actúa? Y dos, de tres ejemplos concretos de conciencia moral. Yo los dejo trabajando, me despido y nos vemos en la próxima sesión. Chao, cuídense.